Hola a todas y todos, bienvenidos a esta primera conversación de este ciclo denominado Diálogos sin Fronteras, que tiene el objetivo de juntar a creadores y pensadores de Chile y el mundo en conversaciones temáticas. Nuestra primera conversación se denomina Mundo Vegetal y tenemos el agrado y el placer de tener acá a Michael Marder y Manuela Infante, a quienes voy a presentar a continuación. Michael Marder es profesor e investigador en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco. Tiene un doctorado en filosofía en The New School for Social Research en Nueva York. Sus escritos abarcan los campos de la fenomenología, el pensamiento político y la filosofía ambiental. Es autor de numerosos artículos científicos y monografías, y algunas de sus publicaciones son Pensamiento de las plantas, una filosofía de la vida vegetal, editado en 2013, La planta del filósofo, un herbario intelectual, editado el año 2014, y recientemente editado en español el texto Injertos escritos sobre las plantas. Manuela Infante, por otro lado, es directora, dramaturga, guionista y música, ampliamente reconocida en Chile, en Latinoamérica y también en el mundo, por qué no decirlo. Entre el 2001 y el 2016 trabajó junto a la Compañía Teatro de Chile, una de las agrupaciones de teatro más destacadas del último tiempo en nuestro país. Con ellos montó, entre otras obras, Prat, Cristo, Zoo y Realismo. Y en paralelo, Manuela ha realizado una carrera con creaciones estrenadas en América, Europa y Asia, y recientemente tuvo una destacada participación en la Bienal de Teatro de Venecia, donde fue la primera chilena en ser programada, y además también recibió el premio Stuckermark del Theater Treffen de Berlín. Estamos muy contentos, Michael, Manuela, de tenerles acá. Esperamos que sea una conversación muy profunda, interesante. Yo sé que tenían muchas ganas de conversar y de encontrarse. Michael Marder y su pensamiento es una de las inspiraciones para la obra Estado Vegetal de la Manuela Infante, así que tenemos un muy buen aquí cruce de intereses, y quiero invitar a todas y todos quienes están viéndonos ahora en este streaming de Facebook Live, que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en los comentarios de Facebook, y serán integrados en una parte posterior de esta conversación donde Manuela irá introduciendo estos pensamientos y estas preguntas del público. Manuela, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Foncho. Hola a todas y todos. Hola, Michael Marder, gracias por estar acá. Es muy emocionante para mí, me pongo muy nerviosa también de conversar contigo porque tus textos han sido para mí, bueno, revolucionarios de verdad por dentro. Soy un amante de la filosofía y es de donde parto trabajando, y cuando me encuentro con cosas que me hacen este tipo de cosas, generalmente terminan en obras, eh, como la que tú conoces, Estado Vegetal. Como dijo el Foncho, hemos estado tratando de conversar los dos y de encontrarnos en el mundo hace un rato, y bueno, ahora que estamos plantados, eh, que estamos quizás más cerca de lo que nunca hemos estado a la experiencia de una planta, ¿no? Sésiles, aquí sentados, eh, finalmente podemos encontrarnos. ¿Cómo estás? Primero preguntarte cómo estás tú. Sí, sí, bien, bien, Manuela, gracias. Y para mí también es un placer enorme para hablar contigo después de ver esta obra con tanta inspiración de estado vegetal. Lo que has dicho sobre nuestro estado más cerca de las plantas, ahora en ese momento, más sésiles, claro que es un momento muy propicio para pensar este tipo de la vegetalidad, de la planta dentro de nosotros, las plantas, esas plantas muy raras que somos, al mismo tiempo sentados con nuestros cuerpos en un espacio físico muy delimitado y ahora cada vez más limitado, pero al mismo tiempo a través de las redes como esta de Internet, estamos enviando nuestros mensajes, nuestros pensamientos,
nuestras comunicaciones mucho más allá del lugar físico donde estamos. Entonces somos plantas bastante raras con un alcance igual cuando estamos físicamente sésiles en un lugar con un alcance ahora más o menos global, según ese tipo de tecnología que tenemos. Claro, es como una especie de verdadero aparato radical que tenemos, estas raíces reales, fibras ópticas que atraviesan el mar y nos conectan, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, solamente quería como contar algo que pasó entre yo y Michael Marder, bueno, que sigue pasando, que es muy precioso, porque es como el círculo perfecto de la relación entre teoría y práctica, aunque no estoy muy de acuerdo con esa división, creo que la teoría se practica y que la práctica, bueno, da lo mismo, no es el momento para polemizar eso, pero en el fondo porque yo leí un texto de Michael Marder cuyos principios se convirtieron en obra de teatro y después, cuando estuvimos de gira en Estados Unidos, un académico norteamericano que estuvo escribiendo algunas reseñas sobre estado vegetal, me invitó a hacer un libro sobre estado vegetal en una serie que se llama El arte después de la naturaleza, que todavía no ve la luz, y él contactó a Michael, quien escribió un artículo para ese libro sobre estado vegetal. Entonces hay ahí una circularidad muy preciosa que me pone muy contenta. Es primera vez que veo ese círculo cerrarse así tan claramente. Bueno, pero ya entrando en lo que tú decías, para contextualizarte un poco, obviamente en Chile estamos pasando por quizás el momento más difícil. Tú me contabas recién que Portugal también está en una especie de pic. Es difícil un poco concentrarse y pensar cuando hay tanto sufrimiento alrededor nuestro. Estamos como en este estado de impotencia. En Chile además se suma una revuelta social que quizás sabes el año pasado que explotó y hizo visible una larga crisis ecosocial y que ahora suma una crisis sanitaria que en el fondo no ha hecho más que dejar más al descubierto esa fractura. Creo que eso también es algo que está pasando a nivel global. Pero yo pienso que es nuestra obligación, precisamente en este contexto, seguir pensando y seguir pensando en todo, ¿no? También en plantas, también en piedras, también en arte, en teatro, en filosofía. Porque el otro día me encontré con un artículo de la Naomi Klein donde adapta su clásico concepto de la doctrina del shock a un concepto que es Coronavirus Tech Shock Doctrine, ¿no? Que en el fondo, para los que no conocen, es, por decirlo en simple, la idea de que en medio de un momento de crisis donde hay miedo y muerte y shock, es donde es más fácil meter este caballo de Troya que puede traer a la larga más explotación, más precarización, más vigilancia. Y por esa razón creo que es importante, tenemos la obligación, sobre todo los que no podemos estar ahí salvando vida, de seguir pensando y mantenernos alertas, ¿no? Y bueno, yo he estado trabajando un tiempo sobre esta idea de la no humanidad, cómo trabajar poniendo en crisis el concepto de humanidad en el teatro y más que nada este diferencial humano-no humano que también se refleja en cultura naturaleza o discurso materia, ¿cierto? Y cómo la jerarquía del humano en ese diferencial es lo que le permite explotar, ¿cierto? Aquellos considerados no humanos o menos que humanos. Hay un concepto muy bonito no muy bonito, terrible, de la Donna Haraway, que lo vi hace unos días citados en un texto de Karen Barad, que es el concepto de killability, no sé cómo se dice en español, sería algo así como matabilidad, o el hacer matable a un otro, ¿no? Y la Barad decía ahí, la brutalidad no está solo en matar, sino en el proceso de hacer a algo matable. Y son todas estas prácticas del habla, del cuerpo, de las instituciones, que en el fondo exilian algo a este territorio supuestamente inferior de lo no humano, y eso es lo que permite
explotaciones, zonas de sacrificio, genocidios de animales no humanos, explotación de la tierra, etc. Sí, a mí me parece bastante sugerente esa relación humano-no humano, también en el sentido que antes de hacer el no humano fuera de nosotros, matable, digamos, tenemos que intentar matar el no humano dentro. Hay mucha represión interna del otro dentro de mí antes de la represión externa del otro, ¿no? Entonces, hablando sobre la relación humano-planta, hay un inmenso trabajo psíquico casi de la represión de la digitalidad de la planta dentro de nosotros, dentro de nuestras psicologías, fisiologías, etcétera, antes que hay ese esfuerzo de la sino exterminación de los bosques, pero también regularización de las plantas, su producción industrial como monoculturas y eso. Todo el trabajo, toda la preparación la hacemos dentro de nosotros. Así como me parece en el proceso de la colonización, hay en primer lugar la colonización interna, digamos, igual dentro del país colonizador hay estas experiencias de colonización interna antes que hay una exteriorización de esa violencia colonial que va fuera. Y para mí esas economías de violencia son muy relevantes a las relaciones dentro de esas jerarquías que estás mencionando, Manuela. Sí, sin duda. Creo también, mirando de hecho, quiero hablar mucho, en un segundito quiero hacerte una pregunta antes, pero quiero hablar de esa idea de la vegetalidad interna, ¿no? Pero un segundito antes de llegar ahí, quería hablar un poquito del momento de la pandemia, porque cómo no hacerlo. Yo veo con ojos bastante, o sea, veo con preocupación cómo se fortalece esta idea de el nosotros, ¿no? La humanidad como un nosotros, que ya veíamos un poco presente en la conversación del cambio climático y también del antropoceno. En el caso del cambio climático, la humanidad y la naturaleza, la humanidad como quien rompió la naturaleza o como quien puede salvar la naturaleza. Y ahora vemos en una retórica además bastante bélica, por lo menos en Chile, esta idea de la humanidad versus el virus, y cómo entonces en ese sentido humanidad, y que es terrible para todas las que trabajamos tratando de desarmar ese binario, volver a ver cómo nosotros, humanidad, se fortalece como una categoría casi como que fuera homogénea, en el sentido de que está separada de naturaleza, pero también en el sentido de que como si al interior de humanidad no hubieran diferenciales significativos, ¿no? Incluso de niveles de humanidad, por decirlo así. Entonces quería preguntarte cómo la pandemia ha agitado o revuelto o esta retórica bélica, ¿qué te hace pensar? Sí, sí, específicamente por empezar por esa retórica bélica, justamente, yo he escrito varios artículos así para la imprensa, artículos de opinión, justamente uno de ellos sobre el discurso bélico en relación al virus, esa idea de la guerra contra el virus, que en mi opinión es una continuación de las ideas occidentales que justamente han empezado en los Estados Unidos de llevar el concepto de la guerra fuera del combate entre grupos humanos, que empezó con la guerra contra la pobreza, después de la Segunda Guerra Mundial, después todo el concepto de la guerra contra las drogas, y claro, la guerra contra el terrorismo, que aunque los terroristas están al límite identificados como seres humanos, no es una guerra contra los terroristas, sino contra el terrorismo, contra el terror. La guerra contra el terror, contra la emoción, ¿no? Es completamente ilógico. Y ahora el paso siguiente es la guerra contra el virus, que es un discurso que tiene en su objetivo justamente esa unificación de la población contra el enemigo invisible,
¿no? Mm, Y al crear esas antiguas divisiones, amigo-enemigo, pensando sobre el enemigo como el no humano, como esa entidad invisible, justamente microscópica, que puede ser dentro de cualquier uno de nosotros. Hablando mm, sobre el otro dentro, cualquier uno, cualquier una puede tener el virus y no saberlo, ¿no? Tener el virus asintomáticamente. mm. Entonces, ese enemigo no humano es tan externo como el interno. Puede ser Mm. cualquiera. De Um, hecho, perdón, sí, dale. Sí, sí, eso. Y bueno, y para mí eso hace algún sentido limitado en el contexto histórico donde la idea del bien común está más o menos destruida por décadas de los discursos y prácticas neoliberales, que cuando decimos a la gente algo sobre el bien común, no viene nada concreto a la mente. Mm, ¿No? Que toda la idea, incluso las prácticas en muchos de los casos están destruidas. Entonces, para tener ese tipo de la solidaridad, hay un recurso al discurso de la guerra, pero no teníamos que caer en esa trampa, exactamente mm, porque la pandemia puede servir como una ocasión para revivificar, para reinventar la idea del bien común concretamente, a mm, partir de los actos de ayuda a los que necesitan de ayuda a la gente que no puede ir y hacer compras en el supermercado, por ejemplo, desde empezando con los actos muy pequeños que se puede reconstruir desde abajo hacia arriba la idea concreta del bien común. Y lo que es imposible si empezamos con el concepto de la guerra, entonces mm, también acabamos dentro de ese concepto que nos como una especie de prisión para nuestras acciones, para nuestros pensamientos. mm. Claro, y también lo que decías tú, la guerra divide de nuevo en binarios el amigo y el enemigo, y dentro de los amigos hay una cita de la Rosy Braidotti que a mí me gusta harto, que no, en español no funciona tan bien, pero es algo así como estamos en esto todos juntos, pero no somos todos iguales, ¿no? O sea, es el todos, ese nosotros necesita ser permanentemente revisitado, sobre todo en momentos de crisis donde ocurren estas operaciones retóricas tan peligrosas, ¿no? Sí, Y lo que dices tú también, el hecho de que el virus es esta cosa invisible que habita dentro de nosotros debería ser razón para cuestionar el claro, binario, ¿no? No para fortalecer la diferencia entre supuesto humano y no humano. sí. Y a propósito, entonces, para ir ahora sí a, a esta idea del vegetal al interior, esa fue una de las primeras cosas que a mí realmente me explotó la cabeza porque yo llevaba un par de obras tratando de trabajar con otro no humano en el teatro y estaba empezando a estar muy en crisis eh, como un poco en crisis políticamente, pero también metodológicamente, con esta idea de representar al otro, ¿no? O de hablar por el otro, porque obviamente la, la idea de que el otro es de alguna manera opaco, invisible también, ¿no? Pero imposible para mí de comprender, es precisamente una parte constitutiva de que siga siendo otro y yo lo respete como un otro, ¿no? Entonces había algo en el representar, en la acción de representar o de decir que representar en términos políticos y también teatrales, ¿no? Representar a otro tenía como dificultades políticas. Y ética también. Y entonces me encontré con esta idea tuya y voy a citar una frase tuya que fue muy importante para mí, que dice, reconocer a las plantas como un otro válido es también empezar a reconocer el otro vegetal que hay en nosotros, ¿no? Eh, entonces se me abrió como un camino metodológico donde yo dije, bueno, entonces lo que voy a empezar a hacer es precisamente observar qué hay de vegetal en mí, eh, y empezar a pensar en un teatro que amplifique nuestros comportamientos vegetales, nuestra capacidad de relatar ramificadamente, la modularidad de nuestro propio pensamiento, lenguaje, eh, el cuestionamiento de la individualidad como ser un individuo, ¿cierto? No divisible, más bien empezar a pensarse como un ente
lleno de otros. Entonces, quería, y tú hablas en tus libros de algo todavía más concreto, tú dices que hay una amnesia, que nosotros sufrimos de una amnesia respecto a nuestra propia vegetalidad. Si nos pudierais hablar un poquito de eso. Sí, claro. Y por eso, justamente porque hay una amnesia del otro vegetal en nuestras culturas, en nuestras historias, yo veo como una tarea de mi filosofía, una especie de lo que Platón llama el anamnesis, el reverso, negación de esa amnesia, el recordar ese nivel olvidado y reprimido de la existencia que está dentro de nosotros. Y cuando digo que dentro de nosotros como una mezcla de la psique y el cuerpo, como los psiques corporales, entonces para dar algunos ejemplos, somos plantas incluso al nivel corporal, porque cuando pensamos sobre la respiración, por ejemplo, pensamos sobre los pulmones, este órgano muy interior dentro del cuerpo, justamente el órgano que está tan amenazado en la pandemia de COVID-19, pero olvidamos sobre un otro nivel de la respiración que es mucho más superficial y que envuelve todo el cuerpo, que es a través de la piel. La piel también respira, también hay un cambio de gases entre la piel y el exterior, y en ese nivel más superficial, somos como envolvidos en una gigantesca hoja, que es la piel, porque las plantas respiran exactamente a través de las hojas, son los pulmones de las plantas, aunque el cambio de los gases es todo al revés, porque expiran el oxígeno e inspiran el carbón dióxido, ¿no? Claro. Entonces, sí, es un ejemplo muy concreto, pero también la piel para mí es el órgano más vegetal de nuestros cuerpos, porque no solo respira, sino tiene la fotosensibilidad, tiene la sensibilidad hacia la luz, tiene la sensibilidad hacia la humedad de la atmósfera. Entonces tiene muchas de las funciones, incluso tiene la función de escuchar. Escuchamos no solo con nuestros oídos, sino también con la piel y toda la extensión corporal que recibe las vibraciones del aire y así recibe las ondas que producen sonidos, justamente como las plantas reciben las vibraciones del aire tanto por las raíces como en sus hojas. Entonces, esa multifuncionalidad del órgano que es la piel, también su no reducción a una función solo, para mí es también un marco, una huella vegetal de nuestra piel, un archivo, digamos, vegetal en nuestra corporalidad. Al mismo tiempo, al nivel de la psique también tenemos algo que compartimos con las plantas, y ya Aristóteles, que tiene mucha de la culpa, es mucho culpabilizado por producir esa imagen del mundo jerárquico con el humano en el tope, pero igual Aristóteles reconoce que hay un nivel de la vida, del alma compartido, el nivel más básico que lo tienen también las plantas, los animales y los humanos. Y llama ese nivel el alma vegetativo. El alma vegetativa, Tothrepticon, que tiene dos funciones, recibir nutrición y reproducción. A veces piensa Aristóteles que es solo una función dividida en dos, digamos, en dos términos. Pero bueno, para ser vivo, todos los seres vivos tienen que tener ese nivel de la vitalidad, de lo que llamamos el alma, y las plantas tienen solo, según Aristóteles, solo ese nivel de la vida. Pero cuando lo que me gusta hacer también es un poco vegetalizar la psicoanálisis, porque cuando hablamos sobre el inconsciente y cuando dice Freud, por ejemplo, que toda la ontología del ser humano es sexualidad, es una
sublimación es una transformación de ese nivel reproductivo del alma vegetal del que habla Aristóteles. O cuando Nietzsche está tomando tanta atención a los procesos digestivos, el metabolismo físico-corporal, como el inicio del pensamiento, de los procesos psíquicos más, digamos, más refinados, más sublimados. Entonces ahí también estamos volviendo a la planta con su capacidad de nutrición que destaca Aristóteles, y así podemos pensar sobre todos esos procesos inconscientes como sublimados en nuestras representaciones conscientes. Así que no hay una discontinuidad, sino una línea muy compleja, muy no directa, de los procesos más psíquico-físicos que compartimos con la vitalidad de las plantas hacia los procesos que consideramos como abstractos, el pensamiento, el hablar, y eso todo. Sí. Sí, eso me da muy buen pie para otro tema que me fascina de tu pensamiento, que es precisamente el pensamiento vegetal, lo que tú llamas, no sé si, porque plant thinking, no sé si sería pensamiento vegetal o el pensar vegetal, porque es una práctica, ¿no? Sí. Y tú dices que el pensamiento o el pensar vegetal es un modo no cognitivo de pensar que es propio de las plantas, ¿no? De hecho, tú dices, ahora no sé cómo se traduciría, dices no ideacional o algo así, o sea, no relacionado con las ideas, y no imaginístico, estas son mis traducciones pésimas, pero imagino que no traducido en imágenes, sino que un pensamiento no cognitivo que es propio de las plantas. Y me fascina mucho eso porque, bueno, tú dices, hay una cita que tú dices, plant thinking is plant doing, ¿no? El pensar vegetal es el hacer vegetal. Sí. Que a mí me resuena mucho porque yo siempre he pensado que el teatro es una cosa que piensa, ¿no? Es un aparato que piensa. Y no piensa porque diga cosas. De hecho, creo que en su declamación es donde menos piensa. Con lo que dice el teatro es con lo que menos piensa, creo yo. Sino que en esta dimensión no cognitiva o performativa, en su propia acción, digamos, el teatro produce nociones. Por ejemplo, la obra fabrica una noción del tiempo cada vez que se hace, o una forma de temporalidad específica que se va haciendo en relación con las palabras, con los cuerpos, en relación con ese otro tiempo que está afuera. De alguna manera, ninguna de estas cosas que uno imagina como contenedores, el tiempo como un contenedor dentro del cual se sitúa el teatro, o el espacio como un contenedor para el teatro, más bien yo siento, y esta es una percepción muy visceral, ¿no? De practicarlo nomás, que cosas como esos conceptos tan complejos como el tiempo y el espacio no son contenedores del teatro, sino que son cosas que el teatro produce en la medida que se va haciendo, ¿no? Formas singulares de tiempo y de espacio. Y entonces a eso le llamo yo el pensar del teatro, ¿no? Como el teatro piensa cuando hace, ¿no? No lo que dice, no importa nada lo que dice. Y creo que ahí hay una similitud con esta idea del pensamiento vegetal que tienes tú, como un pensamiento no cognitivo. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con eso, Manuela, porque exactamente ese pensamiento no cognitivo, pensamiento vegetal, es donde la intención y la extensión son uno y mismo. Entonces es que el crecimiento, todos los movimientos de las plantas, porque las plantas, aunque sésiles, se mueven de varias maneras. El crecimiento es un tipo de movimiento vegetal. Incluso para Aristóteles, el apodrecimiento es un otro tipo de movimiento, metamorfosis. ¿El qué? ¿Cuál? Perdona, el decay, en inglés decay. Ir pudrirse en el fondo. Pudrirse, claro, pudrirse, el pudrirse. O decaer. Sí, decaer o pudrirse es un otro tipo de movimiento, y la metamorfosis o el cambio de las formas
es el tercer tipo del movimiento vegetal. Y entonces todos esos movimientos son tan espaciales como del pensamiento. Ahí es que tenemos, no tenemos ninguna, nada que resta de la distinción cartesiana entre la mente y el espacio. No, entonces Claro. es que el pensamiento es completamente espacial y el espacio pensado también. Es el espacio que crece y decae y cambia de formas junto con la planta que lo hace también, ¿no? Y lo mismo con el tiempo. Entonces, así que también para mí la palabra que es muy significante y que me gusta mucho para explicar ese tipo del involucramiento del pensamiento, de la extensión e intención, es la articulación, articular, porque la articulación puede tener varios sentidos, claro. Uno de ellos es articular en palabras, poner palabras juntas en un sentido que se entiende bien, ¿no? Pero articular también es poner cosas en espacio juntas, ¿no? También articular. Entonces, la articulación dice lo que hace y hace lo que dice. Articula esos sentidos muy distintos de articular, uno más ideal y más lingüístico y otro más espacial y más material. Y para mí el pensamiento vegetal es la articulación de la propia articulación. La planta al crecer se articula, no simplemente está creciendo, aumentando su extensión, poniendo más hojas, más ramas, no es solo eso, se articula, es una expresión de la propia planta, cómo se compone y cómo se decompone cuando está perdiendo las hojas, por ejemplo, se llenó en el otoño, ¿no? Su articulación y desarticulación es su lenguaje corporal, la posición que toma en el espacio, porque incluso en nuestro mundo humano, que llamamos humano, el lenguaje no es solo eso que estoy hablando ahora, el lenguaje es también el lenguaje corporal. Un gesto que es tan importante en el teatro es todo sobre el gesto. El gesto es un lenguaje vegetal para mí también, es el lenguaje de la articulación del cuerpo, que al menos en la vida humana tenemos los dos tipos de la articulación, pero compartimos mucho de eso con las plantas que se articulan en ese sentido. Eso me hizo acordar un artículo de alguien que escribió a propósito del trabajo de Marcela Salinas en Estado Vegetal, tan tremendo trabajo, donde también yo siento que el hablar y el pensar no pasa necesariamente por las palabras, o pasa por el enjambre entre la materia y el discurso, y la relevancia del gesto en ella también, incluso el gesto como una especie de capa del lenguajear que corre. Bueno, lo que decía esta persona era que no era necesario ni siquiera leer los subtítulos, ¿no? Porque había en la gestualidad ya un lenguaje muy tan claro. Y bueno, sí, como entender que el movimiento de la planta es su pensar, ¿no? O sea, eso que dices de la relación entre intención y extensión como casi la misma cosa. Sí. Y me gusta también tu concepto de articulación. Creo que entonces también podríamos decir que el teatro es una máquina de articular, ¿no? De articulación, Sí. no solamente articular palabras. Sí, claro. Para mí el sentido del arte es la articulación. Cuando decimos arte, decimos articulación. Y así, por eso, y claro, teatro como una especie de arte, por el arte podemos relacionarnos a las articulaciones del mundo, a las articulaciones que no son externas, pero que hacen el mundo. El mundo se produce al articularse, ¿no? Y el arte es una especie de donde miramos a los mecanismos, a los procesos que permiten
y hacen posibles esas articulaciones del mundo donde el mundo se hace, o donde el Sí, mundo se deshace también, porque la sí. desarticulación es el Mm, lado contrario, oscuro, pero necesario de la articulación. La mm, articulación no es una unidad, sino necesita del mínimo de la desarticulación para mm, funcionar, para seguir adelante. mm. Sí. Sí, claro, yo de alguna manera, en cierto momento decía que el teatro para mí es como una especie de, mira, una vez que estuve en Chicago, habían unas maquetas con las que hacían los rascacielos, y hacían unas maquetitas de los rascacielos y probaban la cantidad de viento para saber si los rascacielos se iban a caer o no. Y el teatro para mí funciona bastante así, claro, no, bueno, alguien podría decir que es probando un mundo posible, y en ese sentido también esta idea de imitar las plantas con el cuerpo de la obra teatral es una manera de probar un mundo posible, pero también es un modelo, lo que dices tú, ¿no? Que nos muestra que el mundo se hace en la medida que hace, el mundo no preexiste a su propio devenir, por decirlo así. Sí. Eh, y ahí me gustaría hablar entonces, quizás a propósito de esta idea, hay una cita que me gusta mucho que dice, el pensar vegetal se inicia con la explosión de la identidad, ¿no? Esta idea de la multiplicidad en la planta o de lo que tú llamas la dispersión de la identidad, que me gusta porque no destruye del todo la idea de, no entra del todo en el mundo de la fluidez identitaria, pero sí dispersión significa que la identidad está de alguna manera compartida con otredades que me son internas también, ¿no? O sea, bueno, lo que decías tú del psicoanálisis, yo soy otra de mí misma todo el tiempo, ¿no? Sí. Eh, si nos puedes Sí. hablar un poco de esta idea de la identidad en relación a las plantas como algo no autocontenido, etcétera. Sí, claro. Me parece que esa dispersión de la identidad pasa al menos en dos niveles: el nivel supraindividual y el nivel infraindividual, bajo de la identidad y más allá, más alto que la identidad. Mm, Entonces, bajo del individuo hay una multiplicidad de las partes, de las plantas, que al mismo tiempo son potencialmente plantas viables en su claro. propio... no, entonces podemos incluso con una hoja crecer una nueva planta. Con musgo, ¿no? Con musgo, por ejemplo, pasa eso, Mm. que es musgo en español la palabra. ¿Musgo? 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 Sí, sí. Musgo. Sí, cuando cae el auge del musgo en un ambiente húmedo, entonces puede crecer la nueva planta de musgo de esa hojita. Entonces, todas las partes de la planta desconstruyen, deshacen la división entre la parte y el todo. Mm, La parte en sí ya tiene el todo, y la idea de lo individual se deshace en esos al nivel de casi microscópico. mm, Después al otro nivel supraindividual, no podemos decir si una planta es un individual o una comunidad de las plantas. Cuando, por ejemplo, los árboles que tienen las raíces compartidas bajo de la tierra, nosotros pensamos que son individuos que son completamente distintos, pero están completamente interconectados y son continuaciones del mismo ecosistema subterráneo. mm, Y así que la comunidad vegetal supraindividual transborde esa idea de lo individual. Entonces, mm. me parece que de los dos sentidos, de hacia arriba y de hacia abajo, no podemos hablar sobre el individuo vegetal, la individualidad vegetal en ese Sí, sentido. podemos hablar del dividuo vegetal. El individuo, sí. De hecho, Eso es. quiero leer una cita tuya hermosa que dice, todas las criaturas comparten algo del alma vegetal. Esta de nuevo es mi traducción, discúlpame.
Sí. Todas las criaturas comparten algo del alma vegetal, en tanto nunca coinciden del todo consigo mismas, ni se mantienen autocontenidas, sino que son infinitamente divisibles detrás de la máscara de muerte de sus identidades. Sí. ¿Por qué dices máscara de muerte de sus identidades? Quizás lo traduje mal, es death mask, pero... Sí, sí, máscaras de muerte, sí, es que la identidad ya es una tentativa de congelar esa división y esa articulación de las partes todos, donde no se puede distinguir muy bien entre la parte y el todo. Ese movimiento, ese intercambio y está congelado, y así es que tenemos la identidad. Es una especie de fotografía en un momento en el tiempo y en un espacio particular que después pensamos que está representando todo el proceso en movimiento de esa composición y recomposición al mismo tiempo. Y incluso en ese sentido, algo muy relevante al mundo teatral es que me gusta que en tu estado vegetal también, Manuela, las plantas no son personas, porque hay tentativas de pensar las plantas como personas, porque la personalidad es exactamente una máscara, es una de esas máscaras de la identidad. No, las plantas son actores, exactamente actores que tienen sus acciones en la escena y no están representadas como personas con sus máscaras, esas identitarias que hablamos. Claro, con esas fijaciones muertas, Sí, sí. sí, claro, claro. Oye, y aquí ya me está mandando Alfonso preguntas, pero yo voy a hacer como que no las veo. Y las voy a ver en un minuto más, que me queda una pregunta. O sea, me quedan muchas, pero voy a terminar con una de las mías. Después vendrán las de los demás. Tú escribiste, bueno, este artículo para el libro que está editando Giovanni, que yo tuve la suerte de leer el artículo, aunque todavía no está publicado. Y me gustaría hablar de algunos elementos que escribiste ahí, entre muchas cosas, es un artículo increíble. Podríamos hablar de muchas partes, pero ahora solamente voy a apuntar a algunas cosas. Entonces voy a leer algunas citas de ese artículo. Dice, el equipo de estado vegetal no apunta al final al entendimiento o a la comprensión. Es understanding la palabra, no supe cuál palabra elegir, pero no apunta al entendimiento y tampoco es entendimiento o comprensión lo que mi pensamiento vegetal se esfuerza por fomentar, ¿no? Después, en otra parte dices, es altamente cuestionable si el objetivo es entender a lo otro. Estoy recogiendo distintas citas que apuntan como a la misma cosa. Sí. Y después una que dice, el estado vegetal, la obra, y el pensamiento vegetal eluden el modelo del entendimiento, en tanto están interesados en estar con las plantas e incluso en ser como plantas, mientras mantienen la infinita distancia que hace de las plantas un otro, por cierto, incongruente con cualquier modelo preexistente. Y ahí quería hablarte un poco porque para mí es muy importante esta distancia de la que tú hablas. Y también para mí está muy en juego el concepto de entender o de comprender y cómo esa distancia de alguna manera, cómo respetar esa distancia y realmente incorporando la idea de que lo otro es algo otro que retiene una dimensión que no puede ser fagocitada por la comprensión, ¿no? Yo escribía hace poco una columna sobre teatro, otra cosa, donde decía que una obra de teatro no solamente tiene derecho a hablar sobre el mundo, sino que también tiene derecho a figurar, a imaginar que un mundo es algo sobre lo cual también nada puede ser dicho, ¿no? Entonces quería si podíais hablarnos un poco de esa como concepto del comprender y de esta distancia con lo otro. Sí, sí, claro.
Yo tenía en la mente algo muy distinto cuando estaba escribiendo sobre el entendimiento, que es un modelo esquemático al modo kantiano en la filosofía, un modelo esquemático preexistente que después llenamos con el contenido de la experiencia. Y así, si pensamos, si entendemos el entendimiento así, no podemos encontrar nada de ajeno, nada del otro, porque está todo prefigurado, prehecho, casi preparado ya para esa digestión mental que llamamos nuestro entendimiento, que es nada más que asimilación Sí. a los modelos preexistentes. Y en ese sentido, creo que tanto para ti, Manuela, como para mí, ni el mundo, ni la práctica del teatro, ni la práctica de la filosofía es tan interesantes como esas confirmaciones de los modelos ya preexistentes con llenos de nuevos contenidos. Entonces tenemos que, en vez de hablar sobre el entendimiento y el no inteligible, tenemos que esforzarnos para pensar sobre imaginar nuevos y otros modelos de lo inteligible, porque lo inteligible puede ser lo que no entendemos, pero a lo que relacionamos incluso a varios niveles, tanto sensorial como imaginativo, como de las ideas, pero sin esa preparación toda que al final domina el resultado, que predetermina el resultado y no deje que nada quede ajeno. Y en ese sentido no podemos tener una excepción para nosotros mismos también. Rechazar ese modelo de entendimiento es rechazar entender a nosotros en primer lugar. Empieza ahí también. El no entender el mundo, no entender las plantas es también no entender a nosotros y empezar con ese rechazo del entendimiento como una posibilidad fértil de nuevas exploraciones en lo que sea inteligible, amable y otros niveles experienciales que podemos tener en cuenta aquí. Sí. Wow, y dijiste muchas cosas muy importantes, pero claro, esta idea de el entendimiento en patrones que preexisten es una forma de asimilación, creo que esa es una palabra muy importante. Estamos viendo tanta fagocitación, ¿cierto?, de otredades en este sistema económico-social en el que vivimos. La asimilación pareciera ser una mecánica del sistema y en ese sentido pensar en estrategias de resistencia a la asimilación, en el que, y ahí dijiste, en las que nada queda ajeno, y es muy bonito el uso de la palabra ajeno, ¿no? O sea, la importancia de que sí queden cosas ajenas, ¿no? Ajena también como una palabra de propiedad, ¿no? Lo que decía al principio, no, quizás no lo decía, la Rita Segato, que es una feminista argentina, a lo que nosotros llamamos explotación, ella, o poder, o jerarquía, ella siempre le ha llamado dueñidad, que es como convertir la palabra dueño en una acción, ¿no? Entonces, es bonito pensar que sí quede algo ajeno, algo que no es del dueño. Fantástico. Tengo una última pregunta, que es algo que yo siempre, porque el título de la obra Estado Vegetal obviamente apunta a varias cosas distintas, pero una de esas es una referencia directamente política, de imaginar cómo sería un estado vegetal, que quizás ni siquiera sería un estado, ¿no? Porque claro, hay en el estado una organización más bien animal, de jerárquica, donde las partes se subordinan a las necesidades del todo, etcétera, del macro. Pero te quería plantear a ti la pregunta, ¿cómo sería un estado vegetal, si se pudiera
aunque no fuera ni siquiera un Estado, digamos. Claro. Sí, en ese sentido podemos pensar incluso la propia palabra Estado, que apunta a algo estático, claro, estático, parado, pero al mismo tiempo, como viene de la palabra griega stasis, también apunta a una especie de lucha, o no lucha, sino un tumulto, algo inquietante al mismo tiempo. Y a mí me parece que incluso el estado político en sus varias manifestaciones es una intentativa de imponer un de los sentidos de la palabra, que es el más estático, y reprimir o suprimir o minimizar el otro sentido que tiene ese dinamismo del cambio y de tumulto y de la inquietud que incluso la stasis presupone. Y entonces, estado vegetal, sí, para mí el título de tu obra, Manuela, era muy sugerente en ese sentido, porque claro que el estado vegetal al nivel fisiológico se dice que una persona está en un estado vegetal cuando está muy cerca de casi de la muerte y tiene su vida reducida a las funciones más básicas fisiológicas, pero ya casi que no funciona el cerebro, los otros niveles del cerebro, ¿no? Cerebrales. Y entonces, pero el estado vegetal, así como el estado es una palabra con varios sentidos opuestos, también lo vegetal, porque históricamente hemos reducido el vegetal a lo más pasivo, a lo más inerto, a la inercia de estar casi en el estado de la muerte. Aunque lo vegetal en su origen latín tiene muchas connotaciones del vigor, de esa energía explosiva casi. Y otra vez tenemos la misma cosa como en el Estado, que históricamente por las prácticas de la interpretación, por la utilización de la palabra, hay una intentativa de imponer uno de los sentidos a la cuesta del otro, ¿no? Y suprimir ese sentido del vigor y de la energía explosiva que está en lo vegetal. Entonces, políticamente, un estado vegetal sería un estado que da la libertad a los dos sentidos de cada palabra, del estado y de lo vegetal, al tumulto y digamos, algo más estático, al vigor y alguna inercia que necesitamos de los dos para existir, tanto nosotros como las plantas, como algo, cualquier cosa viva. No puede ser en un estado puramente estático ni en un estado puramente completamente dinámico y desorganizado simplemente, ¿no? Entonces sería en primer lugar eso, pero también un estado vegetalizado. La política vegetalizada sería la política del no organismo, de la no totalidad, exactamente porque la planta no es algo individual, no es algo como el organismo animal donde las partes sirven el todo y donde el todo muere a la vez, ¿no? Entonces, el estado vegetal al nivel tecnológico que ya hemos comentado en esa situación de la COVID-19, donde tenemos esas raíces, proyecciones tecnológicas de nuestras raíces y extensiones, al nivel tecnológico ya estamos viviendo en un estado vegetal. Ya es nuestra realidad planetaria, nuestra realidad global, pero no la reconocemos todavía y no la hemos traducido al nivel más político. Así que, como siempre, la tecnología sigue más allá, más a la frente de los procesos políticos, de los procesos del pensamiento colectivo. Y nosotros nos encontramos en una realidad tecnológicamente digital, pero donde al nivel intelectual y político todavía hay pocas tentativas de repensar y reformar y rehacer nuestras realidades
en esas líneas vegetales. Claro, que tendría que partir, como decíamos antes, por desolvidar el vegetal interior con todas sus particularidades, su pensamiento que no es solamente cognitivo, su noción de identidad como una cantidad de otros internos que siempre se escapan, por decirlo así, o siempre se pueden subdividir, ¿no? Habría que partir también por lo que dices tú, ¿no? También por adentro, por la mirada de sí. Voy a mirar algunas preguntas que tengo aquí. ¡Chuta! Aquí hay una pregunta que dice, cosas como cómo se llama el texto de Naomi Klein, y eso lo podemos responder después por escrito, ¿ya? Aquí hay una pregunta, Andrés Grumman dice, ¿qué dimensiones de pensamiento abre el aspecto de la metamorfosis de las plantas? Eso me interesa en particular porque yo estoy para Bélgica, para el KBS en Bélgica, estoy haciendo una versión, montando una versión de Metamorfosis de Ovidio. De hecho, otro día quiero hablar contigo de eso. Entonces me interesa hablar de esa dimensión específica del movimiento que es la metamorfosis. Sí, para mí la metamorfosis es muy importante porque podemos apuntar a la metamorfosis como el movimiento antimetafísico, no metafísico. Porque si pensamos sobre la metafísica de un modo platónico, donde precisamente las formas, las ideas están estáticas, no se generan y no mueren, y no se cambian, están siempre iguales y las mismas y sin inicio ni fin, ¿no? Entonces la planta en su capacidad de la metamorfosis es todo a lo contrario del mundo de las ideas platónicas. Es la metamorfosis que como el proceso específico del devenir, y el devenir es algo bastante abstracto, tenemos que pensar el devenir vegetal, el devenir animal. Me parece que Deleuze y Guattari en el contexto francés han empezado a hacer eso en su obra escrita en Anti-Oedipus y también en Mille Plateaux. Pero la metamorfosis como el movimiento del devenir más vegetalizado me parece que tiene la promesa, tiene la imagen del pensamiento y del modo de estar anti o no metafísico, justamente como una negación de ese mundo de las ideas que no se cambian, imaginado por Platón y que ha dominado la filosofía occidental por por milenios. Sí. Sí. Otra pregunta dice, espérame, hablas de dos aspectos que coinciden en la obra de Marder y estado vegetal. Pero es un poco largo. ¿Cómo se pueden...? Sobre el montaje del mundo mineral que estamos preparando. Bueno, ya pondremos un poco de... Eso es otra cosa que estoy trabajando, Mike, no sé si te conté, sobre piedras y rocas y geología, porque en el fondo se volvió para mí como que empecé a observar en mucha literatura esta cosa como pan psíquica, ¿no? Para validar a un otro no humano. Entonces empezamos a buscar maneras de decir que en todo hay mente, en todo hay alma. Entonces quise hacer un ejercicio como de trabajar con una otredad realmente radicalmente diferente, y en ese sentido las piedras o lo geológico ofrece algo muy duro, ¿no? En el sentido de que ni siquiera podemos vincularnos con lo que tenemos en común, que es la vida, ¿no? El bios, sino que aparece... y también hay un otro mineral al interior nuestro, y eso lo sabemos, el esqueleto es un esqueleto... Bueno, pero ahí hablé un poquito de la obra mineral que alguien estaba preguntando.
que quería saber algo. Aquí alguien dice, Caroca Martínez pregunta, me gustaría que profundizaran más en los efectos que tiene el pensamiento vegetal en la producción del espacio. Cuando estábamos hablando de cómo la planta produce su espacio, y si es posible pensar este mismo asunto desde un punto de vista trascendental. No entiendo muy bien qué quiere decir con trascendental, pero quizás podemos hablar un poquito más de la planta y la producción de su espacio, de su forma. Sí, claro. Tú tienes un punto bonito en el libro donde hablas de que para la planta el tiempo es espacio y el espacio es tiempo. Bueno, sí, Einstein también lo dijo, ¿no? Claro, claro. Pero al mismo tiempo me parece que en vez de un concepto más abstracto del espacio, tenemos que pensar la relación de la planta con su lugar. Entonces es el lugar donde crece. Y mi idea es que el lugar de la planta crece junto con la planta y también se destruye junto con la planta y se cambia junto con ella, porque es una relación de los dos lados. Así que la planta está muy influenciada por los factores medioambientales del lugar donde crece. De la dirección donde va la luz del sol, por ejemplo. Entonces va a poner, por ejemplo, la planta que necesita más luz de sol va a poner más ramas en el lado donde recibe la luz del sol. Todo el entorno espacial determina incluso la morfología, la forma fluida que va a asumir la planta, pero al mismo tiempo el lugar de la planta es el sentido espacial que hace la planta de su lugar. Entonces ahí entra mi idea fenomenológica que para varios seres vivos hay estructuras del sentido, digamos, hay estructuras del sentido que construyen sus mundos. Y el sentido más básico es el sentido espacial. Así que, por ejemplo, la distinción entre abajo y arriba hace sentido en la historia de la vida por la primera vez para una semilla, porque la semilla tiene que saber dónde va a crecer las raíces y dónde va a crecer la parte de arriba, ¿no? Para empezar a germinar hacia arriba, hacia abajo, tiene que determinar dónde son esas partes y tiene un aparato fisiológico para determinarlo, que es curiosamente muy similar al aparato fisiológico que tenemos en nuestros oídos y que nos da el espacio, el sentido del espacio donde está abajo y arriba, ¿no? Y entonces la planta empieza a interpretar su mundo en términos espaciales. Abajo y arriba hace sentido desde el punto de vista del ser que está en el medio entre esos dos términos. Y entonces el lugar no es solo alguna cosa que está determinando incluso la morfología de la planta, sino algo que está interpretado activamente por la planta y que cambia con ella, así que la planta crece, ¿no? Entonces hay ese sentido bilateral, ese círculo de la determinación de la planta por su lugar y del lugar por la planta a través de varias interpretaciones, y podemos hablar aquí sobre interpretaciones aunque son seres no humanos. Y así para mí es el punto de partida para pensar el lugar de las plantas, digamos, como el tema espacial. Sí. Y al mismo tiempo una manera tan bella de ejemplificar que el enjambre materia-discurso no es algo divisible, ¿no? Claro. Que en el fondo cuando tú dices que la semilla interpreta y hace un sentido de lo que es abajo y arriba porque necesita crecer, me parece a mí que es un ejemplo tan claro, ¿no? Tan certero de que materia y discurso son dos cosas que se producen la una a la otra. Claro, y aquí estamos volviendo al doble sentido de la palabra articulación.
articulación exactamente como algo espacial, pero también la articulación que es la producción del sentido. Sí. Hermoso. Voy a recoger un par más de preguntas, ¿te parece, Michael? Sí, sí, claro. Unos minutitos más. Aquí hay una persona, Paz Aedu, que pregunta ¿cómo observarían la relación entre articulación y desarticulación, vigor e inercia en relación a los movimientos sociales? Sí, es un poco difícil, para mí es un poco difícil hablar sobre los movimientos sociales de una forma generalizada, pero al nivel la articulación y desarticulación al nivel político me parece que también depende mucho de la situación donde tenemos que intentar mantener el equilibrio entre las dos partes, entre la articulación y la desarticulación. Así que podemos pensar, por ejemplo, sobre los regímenes totalitarios como regímenes donde, que intentan acabar con la desarticulación, que intentan articular con tanta proximidad todos los elementos, todos los miembros del cuerpo político, que idealmente para esos regímenes va a desaparecer la diferencia entre ellos. A lo contrario, en un mundo hiperindividual, en una sociedad de los individuos como átomos sociales, tenemos un exceso de la desarticulación. Y también tampoco se puede relacionar uno con otro cuando la distancia crece de tal manera que la desarticulación está acabando con la articulación. Para mí, al fondo, es la tarea muy difícil de pensar qué es una relación, porque una relación es exactamente un equilibrio entre esos dos lados de la articulación-desarticulación, porque cuando estamos muy, muy próximos, la relación desaparece. La relación no es esa, digamos, donde no hay distancia desaparece la relación, donde hay mucha distancia también desaparece la relación. Entonces la relación está siempre en ese balance muy precario entre articulación y desarticulación que tenemos que negociar y renegociar cada vez. No hay una forma de acertarlo una vez para todos, ¿no? Sino vivir, estar con otros, humanos o no humanos, es siempre recalibrar, seguir recalibrando esa relación, articulación, desarticulación que está en el seno del concepto de la relación, para mí. Sí. Y que de alguna manera a lo mejor también es seguir articulando o seguir rearticulando también en términos del pensamiento y el lenguaje. Me acordé porque hubo aquí una breve polémica teatral sobre el teatro por Zoom. Te viste que te conté yo que están empezando a hacer obras. Y se levantó la pregunta por qué es el teatro. Una vez más se levantó la pregunta, ¿no? Y yo creo que esas preguntas son necesarias, no en tanto preguntas que buscan respuestas esencialistas, respuestas demasiado articuladas, pero sí son preguntas que nos exigen a estar de nuevo rearticulando esas relaciones. Claro. Y para mí eso es que una pieza del teatro cada vez está respondiendo a su manera a esa pregunta, ¿qué es un teatro? Seguro. Y ninguna pieza de teatro va a dar una respuesta completamente satisfactoria a eso. Por eso que tenemos que seguir pensando, seguir imaginando, seguir produciendo piezas de teatro, porque no hay. Y pasa lo mismo con la vida, ¿no? Esa pregunta supuestamente filosófica, ¿qué es el sentido de la vida? No hay una respuesta que podemos dar una vez para todos. Vivir es redescubrir cada vez más, cada vez de una manera distinta, qué es un sentido de una vida.
No hay el sentido de la vida, ¿no? Sino, claro, y en el caso de la planta, ella se sigue articulando, sí, no detiene nunca su proceso de articulación sí, claro, fisiológica, digamos. ¿Por qué tendríamos nosotros que detenerlo? sí, claro. Buenísimo. Una última que dice, solamente porque encuentro lindo el tema de la Ignacia González, dice, no sé si es una pregunta o una afirmación, dice, ¿qué tanto se ha hecho amnesia del movimiento de podrirse en la sociedad, en el teatro? Que es lindo, pienso que apela de alguna manera a la negación de la muerte, que también para mí ha sido importante a la hora de trabajar con piedras que son... bueno, en este caso no están muertas porque nunca han estado vivas, ¿no? Pero en el fondo hay también una amnesia respecto del proceso de pudrimiento en la sociedad, en el teatro, dice, y pregunta qué efectos tendría recordarlo. Sí, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación y más que eso, me parece que hay una amnesia materializada en nuestras prácticas sociales globales también, en las prácticas de producir cantidades masivas de materiales que no se decomponen, se decomponen, como los plásticos que llevan siglos para decomponerse, los materiales nucleares que se utilizan para la producción de la energía nuclear, que llevan miles de años para decomponerse. Entonces, me parece en ese momento, para tener un futuro tanto al nivel de las sociedades como al nivel del planeta, tenemos que volver a esa cuestión del podrecerse, que no es una cuestión de la muerte, sino de la reproducción de las condiciones para la futura vida. Porque cuando no dejamos ese proceso ir adelante, entonces no es solamente la muerte como el fin del todo, sino la preparación para el futuro crecimiento. Y eso, porque las plantas se alimentan con esos elementos de las vidas que ya no están, ¿no? Se alimentan de la muerte las plantas, y lo que ha hecho la humanidad industrial, hiperindustrializada, es no solamente imaginar ese tipo de la inmortalidad como un ideal externalizado en esos materiales que hemos producido al nivel global, sino también deshacer todas esas condiciones de posibilidad material para el futuro crecimiento, tanto de las plantas como de la vida como tal. Y es que se alimenta exactamente de lo que es muerto y que se decompone. Sí. Bien, yo creo que yo tengo 3 páginas anotadas. Muchas obras nuevas. Alguna otra vez tendremos tiempo para hablar más de metamorfosis, más de piedras. Yo te conté que había leído un artículo tuyo sobre el desierto que me pareció muy, muy bonito y muy interesante también. No sé si has seguido escribiendo sobre ese tema. No tanto sobre el desierto como los desiertos físicos, sino sobre el desierto existencial, digamos, producido porque mi nuevo libro que va a ser editado en el final de este año, en español sería el título El vertedero filosófico, una fenomenología de la devastación. Y exactamente ese crecimiento del desierto global, que es al mismo tiempo no es un vacío, sino el espacio lleno de esos materiales que no se decomponen, como los plásticos, pero no solo al nivel de la producción industrial, sino también al nivel de las ideas, al nivel de las enfermedades que mucha gente tiene, como enfermedades oncológicas, que también repiten ese tipo de rechazo de la muerte, de la finalidad, ¿no? De la célula que vive o que permanece más allá de su tiempo. Y bueno, el desierto en ese sentido no es el vacío, sino justamente
un mundo desertificado, lleno de esos materiales no decomponibles, tanto de las ideas como de los materiales, como de toda la información y digamos, el entorno informático que llena como un vertedero nuestras vidas sociales y bueno, el mundo como tal, sí. Qué fascinante. ¿Cuándo sale? Sale en diciembre de este año, Ya. en diciembre de 2020. Te voy a escribir en diciembre. Vale, gracias. Oye, bueno, no sé, gracias Michael por una conversación increíble. A ver si continuamos en Porto o en muchas otras situaciones más. No sé si hay algo que tú quieras decir que te haya quedado como... Sí, muchísimas gracias Manuela por esa conversación que me ha gustado tanto y espero que seguimos colaborando también y que nosotros y todos los seres humanos en el planeta van a redescubrir el contacto físico, digamos, con el otro que está ahora más que nunca amenazado por esa pandemia de COVID-19, porque me parece que lo que está amenazado es todo, no solamente esa existencia social para el tiempo, para ese tiempo limitado, sino el sentido del toque, del tocar, porque estamos en contacto, pero sin contacto, no hay ese contacto virtual ojalá que eso no se extiende mucho más allá de la pandemia, pero me temo que, como has mencionado esas ideas de Naomi Klein, que la pandemia puede ser el pretexto para extender ese tipo del predominio de los contactos virtuales, contacto sin tacto, ¿no? Más allá de la situación pandémica también. Sí. Buenísimo. Sí. No sé, gracias una vez más. A ti, muchísimas gracias. Sí, gracias. No sé si aquí vuelve a entrar Alfonso o cómo es. No, nos tenemos que decir así, mira. Chao Michael, chao a todos, gracias por comentar, gracias por estar. Ojalá que estas conversaciones del contacto sin contacto sean al menos productivas y nos mantengan alertas. Sí. Eso. Buenas tardes y hablamos pronto. Buenas tardes.